Muy buenas tardes, amados oyentes, hermanos y amigos que escuchan la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en esta tarde, que ya es más noche que tarde, pero aquí estoy para saludarlos en el nombre del Señor y para dar un poco de la palabra del Señor. Tenemos un tema aquí que posiblemente les va a dar risa, ¿verdad? El tema. Pero dice el tema, ¿hasta cuándo deja de ser niño un niño? ¿Verdad? Y eso lo tenemos hablando de niños en la Biblia. Lo tenemos en Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué precioso, ¿verdad? Esta historia. Pero nosotros a veces lo tomamos, como dije la vez pasada, lo dejamos pasar. No nos interesa eso. ¿Hasta cuándo deja de ser niño un niño? Marcos 10, 13 al 16. El niño deja de ser niño cuando llega a la adolescencia. No nos enseña la Biblia la edad, pero el niño deja de ser niño cuando ya tiene raciocinio propio, cuando ya razona por sí mismo. Es ya en la adolescencia. Un adolescente ya sabe qué va a ser malo y qué va a ser bueno. Mayormente si está educado por sus padres y está educado por la santa palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos, mis amados, que los niños son más curiosos, y la curiosidad los hace ser muy inquietos. Ellos todo lo quieren saber, de todo se quieren dar cuenta. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente en la calle, los primeros que llegan son los niños, porque todos se quieren dar cuenta qué fue lo que pasó, qué es lo que hay, ¿verdad? Ahora, en las Sagradas Escrituras nos habla de la curiosidad de los niños por ver y conocer quién era Jesús. Y la mayor parte eran llevados por sus padres o por algún progenitor, pero sucedió que en esta ocasión tuvieron una gran interrupción, que los mismos discípulos de Jesús reprendían a los padres que los niños no se acercaran al Señor Jesús. Qué problema, ¿verdad? Jesús
se dio cuenta y se indignó, dice la palabra. O sea que se enojó con los discípulos y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 15, 17. Ahora me pregunto yo, ¿qué fue lo que Jesús vio en estos niños? ¿Por qué no hizo ninguna acepción dentro de ellos? ¿Por qué? Porque Jesús se dio cuenta de la curiosidad de los niños, que todos querían conocerlo, querían conocer a Jesús, quién era, cómo era, ¿verdad? Jesús a todos los vio igual. Claro que unos eran morenitos, otros eran blanquitos, otros eran colochos, otros eran espinuditos, y en fin, había diferencia de clase de niños, ¿verdad? Etcétera. Pero Jesús no vio eso en ellos, sino el deseo, la curiosidad de que ellos querían conocer quién era Jesús. Ese era lo que los llevaba a ellos más que todo, ¿verdad? Querían conocer quién era Jesús. ¿Usted quiere conocer quién es Jesús? ¿Lo puede conocer? Aunque no con sus ojos visuales, naturales, sino con el estudio de la palabra, usted va a ir conociendo quién era Jesús. Como decía, Jesús todos los vio igual, y además les dio una lección a sus discípulos cuando dijo en versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué preciosa clase recibieron ellos ahí. Y aquí les dio a entender que tenían que hacerse como inocentes, como los niños inocentes, y de ningún niño inocentes como un niño, mejor dicho, para tener derecho a entrar al reino de Dios. De lo contrario, no entrarían, hermanos. De lo contrario, no entrarían. Y luego se dedicó a tomar a los niños en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, dice la Biblia, los bendijo. Versículo 16. Pero sí dio una buena enseñanza. También en Mateo 18, 2 y 3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está el problema para nosotros, los grandes, los adultos, los viejos. Ahí está el problema, que tenemos que hacernos como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Eso le pasó a Nicodemo. Cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo.
Entonces pensó Nicodemo, dijo, ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo pueda entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso era lo que Nicodemo pensaba. Pero la enseñanza de Dios fue otra. ¿Qué le contestó Dios? En su palabra. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. O sea que Dios, los pensamientos de Dios no son los de nosotros, ¿verdad? Mis amados hermanos, nos dio una buena enseñanza también para nosotros. Mateo 18, 2, 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no tendréis parte en el reino de los cielos. Así también trata a los nuevos convertidos como niños en Cristo o carnales, primera de Pedro. También nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada. La leche es la palabra de Dios verdadera, pero no adulterada. No cabe duda que hay muchos que adulteran la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice que nosotros tenemos que hablar la palabra de verdad. Esa es la leche no adulterada. Mis amados oyentes, tengo mucho de qué platicarles, pero poco a poco vamos a ir. Si usted, mi amado, me tiene paciencia, ir oyendo esta palabra. A mí me cuesta estudiar, me cuesta captar la palabra, pero con la ayuda de Dios, Dios sabe que no lo quiero solo para mí, sino para usted. Usted me interesa que conozca la palabra de Dios, para que algún día aún reciba yo siquiera una bendición de parte suya. O que alabe a Dios y diga, bendito sea Dios, aquel hombre que habló tal y tal cosa, me salió exacto. Aquí estoy ahora en esta santa iglesia predicando la palabra. Porque como decía yo en otro mensaje, la palabra de Dios o la iglesia de Dios es como una escuela donde se aprende primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y en fin, hasta que se llega a ser maestro. Usted tiene que llegar a ser maestro, tiene que enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque la está oyendo y la va a estudiar. ¿Le gusta la palabra? No, ¿verdad? Le gusta, yo lo sé. Entonces, yo le hablo sobre este mensaje de los niños, que es muy importante tomarlos en cuenta. Y por favor, cuando usted vaya a una iglesia, no deje a sus niños. No deje a sus niños, que ellos desde un principio aprendan que hay un Dios. Y dice la Biblia, instruid al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Palabra de Dios, palabra escrita. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Les gustó? Yo creo que sí.
yo creo que pude explicarles lo que yo quería. En otra ocasión, que Dios nos lo permita, estaré con ustedes, ¿verdad? Estaré con ustedes para platicar algo otros temas. Que Dios me guíe, que Dios me ayude. Así que pasen buena noche y los dejo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.